Hubo un tiempo en que los mitos y la ciencia se confundían, en que las sirenas y los unicornios aparecían como por arte de magia, porque la naturaleza era misteriosa. Cuando la ciencia reveló la verdad oculta tras estas criaturas imaginarias, se descubrió que las leyendas estaban inspiradas en animales reales. Hoy en día, la ciencia continúa realizando descubrimientos asombrosos, pero la naturaleza sigue pareciendo igualmente extraña, aunque la realidad se haya desligado de la ficción. Incluso los animales domésticos se entregan a extrañas actividades. Los gatos del mundo entero se sienten atraídos de manera irresistible por una planta aparentemente insignificante. Se trata de la nébeda, en cuya presencia el comportamiento de los gatos es imprevisible. No solo se comen sus flores, sino que también se frotan contra sus hojas, las olisquean y mastican. Aunque parezca extraño, los gatos son adictos a esta hierba aromática. Una y otra vez vuelven a ella a por una dosis de su embriagadora esencia. La nébeda contiene unos aceites aromáticos que provocan que los gatos se comporten de manera juguetona. Conforme se sumen con mayor intensidad en este estado, su conducta se vuelve cada vez más extraña. Además de rodar sobre sí mismos aparentemente en éxtasis, cazan ratones imaginarios. Este sorprendente comportamiento se debe a sustancias químicas que produce esta planta, parecidas a aquellas que contiene la orina del macho. No solo las hembras en celo se divierten de esta manera tan provocativa, sino que la nébeda también afecta a los machos. La dependencia por esta planta se hereda, ya que afecta en mayor o menor grado a 3/4 partes de esta especie. Seremos testigos de excepción de cómo ciertas sustancias químicas que se encuentran en la naturaleza influyen en el comportamiento de los animales, lo que nos revelará mucho sobre los seres humanos. Hoy día, la aromaterapia goza de mayor número de adeptos que nunca. Pero no somos los únicos a los que nos gusta. El estornino pinto decora su nido con hierbas aromáticas. Al mismo tiempo que la ciencia estudia los beneficios que nos aporta la aromaterapia, diversas investigaciones sobre el comportamiento del estornino pinto revelan que las hierbas que coloca en su nido fortalecen el sistema inmunitario de sus polluelos. Las hierbas que utiliza el estornino contienen los mismos aceites esenciales que usamos nosotros. En el caso de estas aves, los polluelos absorben los aceites a través de la cáscara del huevo. Estos excitan a las células del embrión existentes en la clara del huevo, que combaten las infecciones. Aquellas aves que se han criado con hierbas aromáticas crecen más rápidamente y pueden enfrentarse mejor a las dificultades una vez que abandonan el nido. La cantidad de vástagos que sobreviven al primer año de vida es el doble si se han criado en nidos con plantas aromáticas. En un mundo peligroso, la salud es determinante en la delgada línea que separa la vida y la muerte.
Como el estornino, existen muchas aves de presa que también llevan plantas al nido. Un caso es el águila cafre, que recoge hojas aromáticas durante los 3 meses que dura la estación de cría. Al igual que los aceites de las hierbas aromáticas, los aceites de las hojas proporcionan a la planta una defensa natural contra los insectos. En el nido, estas hojas actúan como repelente contra las plagas de moscas, garrapatas y acáridos. Las personas que viven en la misma región que estas águilas utilizan en sus casas las mismas clases de hojas para repeler insectos. Quizá la salud del águila, al igual que la del estornino, goce de otros beneficios. Pero sean cuales sean, es evidente que las aves saben lo que les conviene. Del mismo modo que lo saben los chimpancés. Estos animales utilizan 30 tipos de plantas diferentes para tratar dolencias de estómago, como por ejemplo la aspilia. Los chimpancés jóvenes aprenden cómo automedicarse observando a los adultos. Las hojas de la aspilia tienen que manipularse con cuidado, ya que deben tragarse enrolladas y sin masticar. La explicación es que con el vello de sus hojas se expulsan mejor las lombrices intestinales. Por otro lado, estas hojas contienen sustancias químicas antiparasitarias, lo que las hace aún más eficaces. Muchos de los remedios que emplean los chimpancés también los utiliza la población humana de la zona como hierbas medicinales. Mediante el estudio de la farmacopea de la que se valen los animales, los humanos podemos tratar mejor nuestras enfermedades. Aún hay mucho que podemos aprender sobre la naturaleza. Por ejemplo, del axolote o ajolote, que posee unos milagrosos poderes de regeneración. El ajolote habita en algunos lagos cercanos a Ciudad de México. Se trata de un ambistoma neoténico, es decir, normalmente no se convierte en ambistoma adulto, conserva las branquias y pasa toda su vida sumergido en el agua. Vivir en el lago Xochimilco es una empresa difícil, puesto que en él se celebra el deporte de navegación con mayor popularidad de México. El ajolote es objeto de estudio científico debido a la manera en que se enfrenta a los peligros de su entorno. De manera misteriosa le crecen de nuevo los miembros que pierde en accidentes. Mediante el estudio de su proceso de regeneración, podemos averiguar más sobre la reparación de los órganos de nuestro cuerpo. El ajolote puede reemplazar un miembro mutilado en solo 3 meses. Si lográramos desentrañar los mecanismos por los que el ajolote regenera sus miembros, también nosotros podríamos llegar a realizar el mismo proceso. Los estudios efectuados sobre los misterios de la naturaleza podrían proporcionarnos una clave para gozar de mejor salud en el futuro. La naturaleza incluso pone remedio a los problemas de salud del medio ambiente. Muchas aves, como la graja, se sirven de pesticidas. Esta obtiene estos pesticidas con la ayuda involuntaria de las hormigas. El córvido se deja picar con las alas abiertas por estos insectos. Las hormigas, además de picarla, también le lanzan ácido fórmico, un insecticida natural. Este ácido aleja a los acáridos del plumaje, además de mantenerlo en buenas condiciones. El humo provoca en esta ave el mismo comportamiento, por lo que se piensa que también actúa como pesticida. Se diría que la graja fumiga su plumaje con él. La postura que adopta recuerda a la mítica ave fénix resurgiendo de las cenizas.
¿Acaso sería un pájaro fumigando sus plumas lo que originó la leyenda del ave fénix? Existen otros animales bien conocidos que realizan el mismo tipo de rituales extraños. El erizo europeo es inmune a muchos venenos e incluso le gustan algunas sustancias nocivas como la creosota, líquido que se obtiene del alquitrán. El abuso en la ingestión de esta sustancia es inofensivo para el erizo, pero le provoca una reacción peculiar. Se retuerce y produce saliva, con la que cubre las espinas que se lame. Los cigarrillos también son un poderoso estimulante que les provoca el mismo efecto. ¿Por qué los erizos llevan a cabo este extraño ritual? Es un misterio. Pero se sabe que es originado por cualquier sustancia que tenga un sabor acre. Quizá la saliva limpie las espinas, que de otro modo no quedarían aseadas, y mezclada con estos estimulantes puede alejar a los parásitos. La nicotina es el insecticida natural de la planta del tabaco. La adicción que le tienen las personas solo es una consecuencia de esta poderosa sustancia química. Sin embargo, parece ser que la relación que existe entre la adicción y los insecticidas no es accidental. El Isulus, una clase de milpies, es muy venenoso, pero en Madagascar hay ciertos animales que los cazan con avidez. El lémur negro no se los come, sino que los estimula mordisqueándolos con un propósito específico. El milpies segrega ciertas sustancias químicas como defensa, entre ellas cianuro, con las que el lémur se frota el cuerpo. El lémur ansía estas sustancias peligrosas y atrapa todos los milpies que tenga a su alcance. La causa de su adicción estriba en que el veneno del milpies repele a los insectos y aleja a los mosquitos que contagian la malaria. Mientras el prosimio ejecuta su ritual de untarse este veneno por el cuerpo, tiene lugar un extraño acontecimiento. Este mamífero queda sumido en un estado de éxtasis. Las secreciones del milpies parecen actuar como narcótico y proporcionan al lémur un estado de bienestar. Quizá la adicción a esta droga sea perjudicial para él, pero sus beneficios como insecticida puede que superen ese peligro. Con frecuencia, los milpies sobreviven a esta experiencia prácticamente indemnes. No obstante, el lémur tarda algo más en recuperarse. Nuestro gusto por sumirnos en un estado de embriaguez tiene sus raíces en la naturaleza. En este aspecto incluso nos parecemos a la abeja melífera o abeja común de la miel.
La colmena alberga una compleja sociedad en la que cada abeja tiene una labor asignada, de manera que las que llegan a la colmena deben ser identificadas por abejas guardianes. Las obreras recolectan néctar y polen. Sin embargo, sienten una debilidad especial por la savia azucarada del limero. No obstante, esta savia fermenta con facilidad, convirtiéndose en una bebida alcohólica. El alcohol afecta a las abejas mucho más de lo que nos afecta a nosotros, de manera que la trayectoria de vuelo que describe este insecto al regresar a la colmena es accidentada y tortuosa. En este estado, las abejas no solo pierden coordinación, sino que su sentido de la orientación también se ve afectado. Aquellas que logran llegar a la colmena deben efectuar un buen aterrizaje, además de pasar el riguroso control de alcoholemia. Los vigilantes expulsan de la colmena a las abejas ebrias y alborotadoras. Su cometido es evitar que se altere la organización de la comunidad. Estos vigilantes propinan el mismo trato a todas las abejas ebrias, y a las reincidentes incluso pueden llegar a arrancarles las patas hasta dejarlas sin ninguna. Las similitudes que haya entre su comportamiento y el nuestro quizás sean una coincidencia, pero se ha descubierto que nuestra delectación por el alcohol se encuentra también en la naturaleza. Esta es la tranquila isla de St. Kitts, en el Mar Caribe. Hace 300 años se introdujo aquí el mono verde o tota, procedente del África Occidental, junto con los esclavos que trabajaban en la manufactura del ron. Algunos de los monos de esta especie que se escaparon de los campos de caña adquirieron el gusto por el alcohol al haber ingerido caña de azúcar fermentada. Hoy en día satisfacen su sed de alcohol asaltando los bares de la zona. Para lograrlo se han convertido en verdaderos pícaros. Lo importante es elegir el momento adecuado. Durante años se han realizado estudios sobre el comportamiento de estos monos para esclarecer nuestros propios hábitos de bebida. Y se ha descubierto que del mismo modo que varía nuestro gusto por el alcohol, así varía el del mono verde. Algunos son capaces de todo con tal de conseguir un cóctel con alcohol. Sin embargo, al igual que algunas personas son abstemias, algunos monos también lo son. Estos rechazan el alcohol cuando beben refrescos. De modo significativo, el porcentaje de monos verdes abstemios que existe se corresponde con el de seres humanos también abstemios. Al igual que las personas, la mayoría de los monos verdes beben con moderación. El 12% son bebedores habituales y el 5% llega al estado de embriaguez. Esta correspondencia que existe entre sus hábitos de bebida y los nuestros demuestra que el gusto por el alcohol, en gran medida, viene determinado por los genes. Después de su robo diario, salen a la luz otras semejanzas con las personas. No obstante, a diferencia de los seres humanos, aquellos monos que beben en exceso son mejores líderes y son más respetados por los demás monos. Parece que el resto del grupo prefiere a los jefes que exhiben su bravuconería.
Al igual que ocurrió con los monos, nuestro gusto por el alcohol se originó cuando recorríamos la selva en busca de fruta madura y fermentada. La comida y el alcohol se unieron para producir un efecto embriagador. En Perú, el mono araña o coata se somete al equivalente a un programa de desintoxicación dirigiéndose a este manantial enlodado para comer barro. Este barro contiene caolín, un tipo de arcilla que también nosotros utilizamos como medicamento. El pecari de collar o saino común, un tipo de cerdo, acude a esta botica de la selva en busca del mismo tratamiento medicinal, como los guacamayos y periquitos. Las hojas y frutos de los árboles de la selva son venenosos, por tanto una dosis diaria de caolín sirve para desintoxicarse. Un manantial lleno de animales sanos atrae a los depredadores. En lo que respecta a las medicinas, los felinos tienen sus propios gustos. Del mismo modo que los gatos domésticos se purgan con hierba, los grandes felinos, como el jaguar, comen hojas que, una vez regurgitadas, le limpian el aparato digestivo. Ahora bien, al igual que la nevera, otras plantas producen un efecto parecido. Como por ejemplo la Banisteriopsis caapi, una de las plantas trepadoras más comunes de la selva, y que parece provocar un comportamiento juguetón en quien la consume. No obstante, esta planta podría estarle provocando otros efectos. La Banisteriopsis caapi también la usan los indígenas en sus rituales alucinógenos. La consumen para aumentar sus sentidos y adquirir el poder del cazador que posee el jaguar. Estos indígenas también creen que el jaguar consume la misma planta para agudizar sus sentidos cuando caza. La naturaleza es tan asombrosa que aún hay mucho que aprender de ella. En el Círculo Polar Ártico, a esta seta, la Amanita muscaria, se le atribuye un vínculo mágico con un animal. La Amanita muscaria contiene sustancias alucinógenas y es la comida favorita del reno común o reno de Escandinavia. Durante siglos, las vidas de los renos y del pueblo sami han estado unidas. Y para ambos grupos, la Amanita muscaria ha gozado de gran predilección. En otoño, el reno busca esta seta incluso bajo una capa de nieve. Nadie sabe si al reno la amanita le produce los mismos efectos que a los chamanes sami, que la utilizaban para sus rituales adivinatorios. Los chamanes incluso bebían la orina del reno que creían que se encontraba bajo los efectos de esta seta. Una vez en trance, se ponían en contacto con el gran espíritu del reno. Entre los seres humanos
Esta droga agudiza los sentidos y produce visiones de estar volando. Hay quienes creen que el más conocido de todos los mitos modernos está inspirado en las visiones de los samis. A comienzos del siglo XIX, y quizá a partir de estas costumbres, se creó la leyenda de los renos voladores tirando del trineo. En Animales Sobrenaturales, les hemos mostrado extraños comportamientos dentro del mundo animal comparados con la conducta humana. Comenzamos por descubrirles las distintas formas en que se desplazan los animales. Sin embargo, comparada con los diversos movimientos de los animales, nuestra manera de caminar sobre dos piernas es la más extraña del planeta. Continuamos mostrándoles las diversas defensas de los animales. Pero lo extraño es que nosotros no poseemos defensas naturales de ningún tipo. Después vimos las formas fantásticas en que algunos animales capturan a sus presas. Sin embargo, para cazar nosotros necesitamos valernos de artificios. Más adelante les mostramos las extrañas relaciones que establecen los diversos animales entre sí. Pero nosotros pertenecemos a la especie que depende de mayor número de animales. Vimos que existen peces que pueden cambiar de sexo. Y machos que paren. Pero biológicamente, la mayor parte de nuestro comportamiento a la hora de criar a nuestra descendencia es extraña. Teniendo todo esto en cuenta, nosotros somos uno de los animales más extraños que existen. Somos animales sobrenaturales. Por otro lado, también somos únicos en otro aspecto: nuestra imaginación, con la que podemos idear criaturas fantásticas. No obstante, la ciencia nos ha demostrado que incluso estas tienen su origen en la realidad, como el pulpo gigante, que posee tentáculos de más de 9 metros de longitud. Cuando la ciencia logró distinguir los mitos de la realidad, descubrió que animales reales habían inspirado a nuestra fértil imaginación. Sin embargo, independientemente de lo que imaginemos, la ciencia es más misteriosa que el mito.